Buenos días. Me gustaría saludarles a todos los hermanos. Vamos a saludarnos con nuestros dientes así bonitos. Todos tienen mascarilla, por eso no se ve los dientes, ¿verdad? Gracias, coro, por la alabanza del himno. Vamos a orar antes de empezar. Dios viviente, te damos muchas gracias. Entre todas las personas nos has redimido, nos ha dado la salvación, también nos ha dado la oportunidad, el privilegio de estar en tu iglesia, el cuerpo de Cristo. Por todo eso te damos gracias, Señor. Y nosotros ahora podemos alabarte y aquí estamos para recibir la gracia por medio de tu palabra y la comunión con los hermanos hoy. Tal como Jesús alimentaba a la gente en aquel tiempo, te pedimos que hoy, por medio de esa palabra, esa predicación, que nos dé la comida, el alimento espiritual. También te pedimos que guardes y proteges todos los hermanos, todos los santos, aun los que están en tentación o están como enfermos, por favor, ayúdalos. Y encomendamos todo en tu mano en esta hora. También los hermanos que no están aquí, te pedimos que los proteges y guardes tu gracia y amor para ellos también. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Marcos 4. San Marcos, capítulo 4. San Marcos, capítulo 4. Desde el versículo 35 hasta 41 se los leo. San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Leamos juntos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Aquí se menciona un acontecimiento con los discípulos de Jesús en la tempestad. Hemos escuchado sobre eso muchas veces, ¿no? Pero se menciona este mismo acontecimiento en San Mateo 8, San Lucas 8, también San Marcos 4 aquí. 3 veces se menciona. Aquí vemos que se mencionó Jesús 3 veces en 3 partes de la Biblia, por eso sabemos que es un acontecimiento muy importante, ¿no? Y también ese acontecimiento empezó con Jesús. Versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aquí Jesús escogió la dirección, ¿no? Porque dijo: pasemos al otro lado.
No solamente los discípulos fueron, sino también Jesús junto con ellos fueron. Y 36 dice que le tomaron los discípulos a Jesús como estaba. Y 37 dice, se levantó una gran tempestad de viento. Entonces, esa tempestad de viento lo hizo Jesús. ¿Y por qué Jesús, estando ahí con ellos, hizo eso, no? Y los discípulos estaban en mucho temor, porque estaba casi a punto de morir. 38 dice, y él estaba en la popa. Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Jesús aquí estaba pretendiendo que no sabía lo que estaba pasando. Creo que aquí dice durmiendo sobre un cabezal, pero creo que aquí él estaba actuando como si estaba durmiendo, ¿no? Y luego, levantándose, reprendió al viento Jesús. Y cayó la tempestad Jesús. Y luego dijo, ¿quién es esta persona? Todos los discípulos, ¿no? Porque antes de ese acontecimiento, los discípulos no sabían exactamente quién era Jesús. Nadie sabía exactamente quién era Jesús. Entonces, por medio de ese pasaje podemos recibir muchas enseñanzas. Por eso, poco a poco, uno por uno, vamos a escudriñar hoy. Dios nos da siempre la dirección, el rumbo. Pero los que no saben esa dirección son como barcos yendo sin tener la dirección, sin rumbo. Jesús en 35 dijo, pasemos al otro lado. Entonces Jesucristo, Él escogió la dirección. Así dijo Jesús a los discípulos, pasemos al otro lado. Todos ustedes recibieron la salvación, entonces ya tenemos nuestro destino final. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Jesús nos está diciendo, pasemos al otro lado. Yo también vivo, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde estoy yendo? Un día esa vida se terminará, ¿no? Entonces yo soy solamente como un peregrino, extranjero en este mundo, ¿no? Tal como dijo Dios. Dios nos dijo que Él tiene muchas moradas en el cielo por nosotros. Por eso no teméis, nos dijo. Porque si no hay estas moradas en el cielo, Dios no nos hubiera dicho esto, ¿no? Entonces, los que no son salvos son la gente que no tienen ninguna dirección en su vida. Ellos son como esos barcos en el mar, pero no tienen una dirección, no saben a dónde tienen que ir. Pero nosotros, los salvos, los que tienen la salvación, ya tenemos la dirección exacta, ¿no? Pero eso no quiere decir que ahora que soy salvo y somos salvos, que no hay ninguna dificultad, ¿verdad? Todavía aquí estamos sobre el mar, por eso hay estas olas y estas dificultades. Pero aquí, ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo permitió estas olas y tempestad a estos discípulos? Entonces, este pasaje nos dice que para los salvos y también para los que no son salvos, pasa estas cosas, estas dificultades, estas olas y tempestad. Entonces, ¿dónde está usted ahora? El Señor tenía una razón. A veces pasan estas cosas, ¿no? Dificultades en su vida, como tempestad, viene. Pero en este tiempo, cuando hay una tempestad en su vida, el Señor estará allá, ¿no? Tal como aquí Jesús estaba con los discípulos. Los hombres, nosotros, si tenemos una vida cómoda y no hay nada pasando, entonces no pensamos, no reflexionamos mucho. Pero cuando pasa una dificultad o un acontecimiento difícil,
empieza a pensar sobre Dios también, sobre el propósito de la vida, todas estas cosas, ¿no? Vamos a buscar Eclesiastes 7, libro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquí dice, en el día de la adversidad considera. Cuando pasa una cosa como así, adversidad, empieza a considerar a los hombres, ¿no? Pero si tiene prosperidad en su vida, no va a pensar, no va a considerar. Solamente va a gozarse y estará muy feliz, pero no va a considerar y reflexionar. Pero cuando pasa algo, como se enferma uno, o alguien muere en su vida, o algo pasa, algo muy difícil pasa, entonces en este momento hay ese dolor o hay esa emoción en su corazón. Por eso empieza a considerar muy profundamente uno el propósito de mi vida. ¿Qué es ese propósito? Aquí dice, Dios hizo tanto a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, nuestra vida no pasa, no salga como nosotros queramos siempre, ¿verdad? ¿Quién está manejando todas las cosas en mi vida? El Señor. Por eso, cuando pasa una adversidad, empieza a pensar de Dios y empieza a buscar los propósitos, las razones, ¿no? Creo que todos ustedes han experimentado algo así. Cuando ustedes recibieron la salvación, igual para mí también pasó eso. La vida cristiana es como una vida de convivir con el Señor en todos los momentos. No se ve el Señor, pero escuchamos la palabra y seguimos la palabra de Él. Esto es la vida cristiana. Aunque no se ve el Señor, nosotros vamos cuando Dios nos dice que tenemos que irnos. Paremos cuando nos manda así Dios. A Abraham también le dio Dios la dirección. A Abraham, que tienes que salir de tu parentela y tienes que irte a esa tierra que te mostraré. Entonces Abraham con su familia, sus posesiones, se fue. En este camino Dios estaba con él. Y continuamente hubo dificultades, pero continuamente estaba Dios ahí con él. Y por medio de Abraham formó Dios la nación Israel. Y sacó esa nación Israel de Egipto. Y ustedes también, que vaya a esa tierra que yo te prometí. Es la tierra de Canaán. Entonces los israelitas, pasaron por el desierto. Era una tierra muy, muy difícil. Pero aún entre ellos, Dios estaba ahí. Y pasando por el desierto, experimentando todas las dificultades, ellos experimentaron a Dios también. Entonces en nuestra vida también estamos en este barco, ¿no? Encima de esa mar. Pero Jesús está aquí en el barco con nosotros ahora. Tal como en aquel tiempo de los discípulos. Los discípulos estaban con Jesús. Dice ahí. Entonces hubo ese barco de los discípulos. También otros barcos alrededor, ¿no? Pero en otros barcos no hubo Jesús ahí. Entonces, en ese barco con los discípulos, Jesús está ahí. Entonces, aunque pasa dificultades y adversidades, nunca será destruido. ¿A qué quieres decir eso? Que cuando entra el Señor en nuestra vida, esa vida nunca será destruida. En su vida entró Jesús, en su espíritu entró Jesús. ¿Sí?
¿no? Sí entró Jesús, ¿no? Pero ¿cómo entró Jesús en su vida? Antes de mi pasado yo vivía mi vida sin el Señor. Pero ¿cómo entró? ¿Cómo llegó a entrar Jesús? Solamente una manera, ¿no? Efesios vamos a buscar. Efesios capítulo 1. Libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Aquí. Esto es una sola manera de cómo entra el Señor a la vida de uno. 13, Efesios 1, 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está mencionando la manera de cómo va a entrar Jesús, el Señor, a la vida de uno. Primeramente tiene que oír. Entonces, para poder oír, alguien tiene que predicar, ¿no? ¿Cómo puede uno creer sin que uno predique? Sin un predicador, ¿cómo puede oír? Entonces, el papel de la iglesia es predicar, hablar a la gente. Cuando vienen las almas, tenemos que hablarles a ellos. Esto es la manera, la única manera que Dios había escogido. Esta semana, yo tenía un seminario para los guatemaltecos. Tenemos un hermano, viene de Guatemala, vino cuando era pequeño. Pero ahora él no puede ir, no puede regresar a Guatemala. Entonces en su corazón hay esa carga. Que en Guatemala no tenemos nuestra iglesia y todas mis familias están yendo a la iglesia, pero no están creyendo en lo correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Continuamente tenía él esa carga en su corazón. La gente alrededor está diciendo que su familia recibió la salvación, su amigo recibió la salvación, pero a él le dolía mucho su corazón, porque su familia aún no era salva. Pero un día me dijo ese hermano, pastor, tengo una manera. Aunque ellos no tienen internet ahí, mi familia tienen televisión. Entonces, por medio de esta tele podemos predicar a ellos. Entonces yo le dije, ¿sí? Entonces el hermano me dijo que puede comprar ese canal por 2 horas cada día. Entonces aquí podemos empezar a las 6 y entonces nosotros si mandamos como a ver. Entonces los familiares y la familia de ese hermano prometió que va a escuchar. Y esta semana empezamos. En esta sala grande de nuestra iglesia, solamente yo estaba ahí. Y también solamente una cámara. Pero cuando yo empecé a pensar que de verdad están escuchando estas almas por medio del televisor, yo estaba gritando y hablando a esta cámara. Ustedes tienen que recibir la salvación. Así yo dije a esa cámara. Ustedes tienen todos sus pecados resueltos. Seguramente usted tiene que escuchar bien para resolver el problema de estos pecados. ¿Cuándo? ¿Por medio de qué palabra? ¿Cuál versículo usted fue salvo? Solamente por clamar y amar el nombre de Jesús, usted puede ir al cielo. Por ver milagros, experimentar estas cosas, puede ir al cielo. Mateo 7 dice, todas estas personas van a ir al infierno. ¿Por qué dice eso? Porque aquí dice la palabra que nunca había oído la palabra de verdad, evangelio de vuestra salvación. Entonces yo escuché la noticia. Ellos me dijeron que ellos nunca habían escuchado algo así. Nunca. Ellos habían pensado del perdón de sus pecados en su vida. Entonces yo les dije, ustedes fueron engañados entonces. Y expliqué sobre pecados. Ellos me dijeron, tengo muchos pecados. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer?
Y luego yo prediqué evangelio el viernes. Entonces los hermanos me pasaron la noticia que ellos, su familia, ellos fueron salvos por medio de escuchar y oír ese evangelio. Entonces ese hermano guatemalteco me vino y me dijo, pastor, gracias. Me dijo, muchas gracias. Estaba muy feliz el hermano. Por eso yo pensé, a todos tiene que tener esta oportunidad de escuchar. Porque sin oír, sin escuchar, ¿cómo puede él recibir la salvación? Aquí también tiene seminario en esa iglesia, ¿no? Casi cada mes tiene seminario. Porque nosotros también lo tenemos cada mes. A veces algunos hermanos me dicen, pastor, este mes descansemos. Pero cada seminario, al menos un alma recibe la salvación. Al menos un alma. Seguro que sí podemos descansar. Pero si no tenemos ese seminario, esa alma nunca puede recibir la salvación. Entonces, sin que haya alguien predicando el evangelio, ¿cómo uno puede recibir la salvación? Sin oír, ¿cómo puede recibir la salvación? El Señor quiere entrar al corazón de cada uno. Por eso tenemos que predicar. Sin esto, el Señor no puede entrar al corazón de nadie. Por eso, aunque es muy duro, aunque es mucho trabajo, nosotros cada día cargamos esa cruz y hacemos el seminario. Jesucristo derramó la sangre por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso, el seminario para las almas? En un barco hay ese como calefatea el barco, ¿no? El arca de Noé también fue calefatado. Nuestro barco de la vida también tiene que ser calefateado. ¿Calefatear qué es eso? Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sí, es cierto, ¿no? Tenemos que impermeabilizar nuestro barco de la vida. Esto es así, esa redención. Tenemos ese barco de la vida calefateado por medio de la sangre de Jesús. Por eso, aunque vienen estos olas y tempestad, tenemos la sangre de Jesucristo calefateando nuestro barco. Por eso es muy seguro, incluyendo yo. Algún momento en nuestra vida nosotros somos muy débiles en nuestra vida cristiana. Tal vez no tanto como otros, pero a veces pueden entrar esas olas a nuestro barco, ¿no? Y puede ser que hasta aquí, hasta el cuello, hay como agua. Puede entrar tentación del mundo. Pero ese barco, cuando uno recibe la salvación, su barco nunca será destruido. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre que calefatea el barco. Por eso nunca puede ser el barco naufragiado. Pero ¿por qué cuando caemos podemos levantarnos otra vez? Por la sangre, ¿no? Dice, es precioso es el caudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Sí, seguro. Por medio de la sangre de Jesús. Cuando vienen dificultades, hay que pensar de esa sangre de Jesucristo. Podemos estar gozosos, ¿no? Por eso nosotros alabamos. El versículo 14, capítulo 1, versículo 14, perdón. Dice que las aras de nuestra herencia hasta redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí también dice la redención de la posesión adquirida. O sea, un día cuando venga el Señor, nuestro cuerpo también será tomado. Por eso, todo ese barco de nuestra vida es posesión de Dios. Entonces, entró Espíritu, Dios en nuestro corazón por medio del Evangelio. O sea, nuestro cuerpo, espíritu, todo lo que tenemos es ahora de Dios. Por eso, llevamos el Señor dentro de nuestro cuerpo. Somos como un barco el que está llevando a Jesús. Por eso, podemos alabar al Señor de su gloria. Antes, bailábamos por nuestro placer. Pero ahora, aun cuando bailamos, aun cuando cantamos, alabamos, es para el Señor. Por eso ahora ese cuerpo es para el Señor. Por eso tenemos que como cuidarlo bien también.
que tu cuerpo también fue comprado por la sangre de Jesús. Por eso tenemos que cuidar nosotros mismos bien. ¿Por qué venimos a el domingo, aunque es muy difícil? Porque es del Señor, el cuerpo pues es del Señor, por eso. Aunque nos enferma y aunque estamos muy cansados, venimos. Uno dice, me duele mi tras, solamente hoy voy a descansar. No se puede decir eso, porque mi cuerpo no es de mí mismo, es del Señor, porque fuimos comprados por la sangre. Por eso llevamos ese cuerpo, esa carne al Señor, a la iglesia, y escuchamos la palabra. Y con ese cuerpo, esa carne, ¿podemos pecar? De ninguna manera. No puede cometer adulterio, no puede pecar. Puede tomar como cerveza tragos, o puede fumar, puede bailar en un club. No puede. ¿Por qué? Porque ese cuerpo pertenece al Señor también. Fuimos comprados por la sangre de Jesús. Por eso ahora con ese cuerpo tenemos que alabar. Por eso antes de escuchar ese tenemos alabanza. Creo que aquí el coro canta muy bien. Aquí más o menos como 20 hermanos en el coro, ¿no? Ellos cantan muy bonito. Es la alabanza para glorificar al Señor, ¿no? Y también después del sermón cantamos todos nosotros juntos. Alabamos, cantamos para el Señor. El Señor quien nos dio la salvación, redención. El Señor quien está conmigo todos los días. Estamos alabando a ese Señor porque nuestro barco de la vida nunca será naufragado. Vamos a buscar Salmos 66. Salmos 66. Salmos 66, versículo 9. Salmos 66, versículo 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Nos salvó, preservó la vida de nuestra alma, ¿no? Estábamos muertos, pero nos trajo desde la muerte hasta la vida. Entonces a veces podemos caer, retroceder, pero nunca seremos destruidos. Versículo 11 dice, nos metiste en la red. ¿La red a qué se refiere la red? La red es como una trampa, ¿no? Un lazo. Un animal cuando está atrapado no puede hacer nada. Está así como moviendo mucho para librarse, pero no se puede salir. Así pasa a veces en nuestra vida también. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga también. 12. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Aquí hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. O sea, nos está pisoteando, ¿no? A veces estas cosas pasan. Cuando estamos ahí afuera en la calle para predicar, invitar a la gente, así pasa. Muchas veces yo he experimentado eso también. Tenemos seminario en español muchas veces en nuestra iglesia y salimos para invitar a las personas con el folleto. Y nosotros tratamos de ser muy amables y así. Y les pedimos, por favor venga al seminario. El momento que uno recibe eso, algunos tiran enfrente de mí. Y yo digo, Padre mío, es como vergüenza, ¿no? Cuando nos acercamos a estas personas para dar esa invitación, dice, no vengas para acá. Si yo no tengo coronavirus, pero ellos actúan así. Ellos se burlan de nosotros. El versículo 12 dice, también pasamos por el fuego y por el agua.
¿Qué quiere decir eso? Normalmente el oro, uno mete oro al fuego y también al agua para purificarlo, ¿no? Y luego sale como ese oro fino. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere nuestra fe como oro fino. Y luego nos sacaste a abundancia. Y entonces Dios nos ayuda a entenderlo y conocerlo bien. ¿En quién podemos confiar? No a los hombres, ¿verdad? Al Señor invisible. A Él nosotros confiamos. Confiamos en el Señor invisible. Por eso Dios permite todas estas cosas para enseñarnos esto. A David, quien escribió ese capítulo de 66 de Salmos, a David también permitió eso Dios. También en su vida. Muchos cayeron en la Biblia, ¿no? Aún Noé. Noé en los últimos días de su vida se emborrachó, estaba desnudo ante sus hijos. También Abraham engañó 2 veces, diciendo que su esposa era su como hermana para preservar su vida. Y David también cometió adulterio y homicidio. David también pasó por agua y fuego. Pero todos ellos eran salvos, por eso entraron al cielo. Salomón, en los últimos días de su vida, estaban cometiendo idolatría, ¿no? Pero aún Salomón fue al cielo. Pablo y Barnabé, ellos se chocaban muchas veces, estaban chocando muchas veces, ¿no? Pero los dos ellos fueron restaurados en su fe y ellos entraron al cielo. Así es para nosotros. Sí es posible que nosotros caigamos, pero nunca seremos destruidos, abandonados. Entonces, por medio de estas aflicciones, ¿cómo se siente? Luego, después que pasa todas estas cosas, va a salir estas alabanzas de su alma. Obviamente, como un joven puede cantar muy bien con voz muy bonita, pero cuando un hermano, una hermana que guardó su lugar en su fe, en su vida, por muchos años, como un mayor, cuando canta desde como muy profundo de su corazón, es muy diferente, ¿no? Ese sonido, ese cántico que sale de esa alma, ese espíritu que había guardado muchos años su fe para Dios, es diferente que un cántico que canta un joven, ¿no? Por eso hay un himno que dice: en el fondo de mi alma hay dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Así sale este himno de uno, ¿no? Hay esa paz. Hay que siempre recordar que hay tempestad en nuestra vida, siempre. Vamos a regresar a San Marcos 4. San Marcos 4, versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Creo que en ese tiempo los discípulos estaban muy felices, ¿no? Muy emocionados, diciendo que tenemos el Señor aquí en nuestra barca. Eres Alfa y Omega. El Señor aquí es nuestro Mesías. Aleluya. Estaban muy felices, emocionados ellos, ¿no? Pero 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Entonces, al principio, ¿cómo creen que ellos estaban actuando? Quitando, tratando de sacar estas aguas de su barca, ¿no? Estaban haciendo eso. Pero más y más estaban
entrando las olas en la barca. Creo que Pedro, eres muy apresurado, por eso. Creo que él estaba actuando primero, ¿no? Está lloviendo, hay esta tempestad. Entonces creo que ellos estaban sacando en medio de la noche. Por eso Pedro creo que gritó: Juan, vete para acá. Venga. Toma. Tienes que sacar esta agua. Ayúdame. Estaban sacando y sacando el agua, pero estaban entrando más olas, más agua en la barca, ¿no? Estaba aquí, dice, de tal manera que se anegaba. Entonces, ¿cómo era la situación en ese tiempo? Creo que discípulos pensaron: vamos a morir. Hoy vamos a morir. Hasta este punto ellos llegaron. Entonces era muy demasiado. Por eso ellos dijeron: hoy vamos a morir. Podemos morir hoy. 38, al fin dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces ellos llegaron hasta este punto. Estaba a punto de morir. A veces pasa estas cosas. Hay un accidente y uno piensa: hoy es el día de mi muerte. Así puede pasar a veces, ¿no? Entonces los discípulos, a ellos pasaron la misma cosa. Pasó la misma cosa. ¿Qué es lo que dijeron los discípulos? San Marcos dice: Maestro. Primeramente dice Maestro. Pero San Mateo 8, ¿qué dice? Ellos dijeron: Señor. Pero ¿por qué Mateo dice Señor, pero aquí Marcos dice Maestro? Creo que algo así estaba pasando. Ellos estaban sacando las aguas, estaban gritando: tienes que sacar estas aguas. Pero más agua estaban entrando. Ellos dijeron: hoy vamos a morir aquí. Pero el Señor estaba dormido. Solamente ellos pueden confiar en el Señor en este momento. Por esto estaba gritando: Señor. Pero estaba durmiendo el Señor, ¿no? Por eso luego alguien más dijo: Maestro. Señor, Maestro. Pero todavía estaba dormido. Entonces los discípulos estaban como fuera de ellos mismos. Por ejemplo, tiene un hijo usted y se enfermó mucho. Y en la noche, en la madrugada, hubo mucho fiebre muy alto, por eso lo llevó hasta el hospital. Estaba diciendo al doctor: Doctor, por favor, ayuda a mi hijo. Pero cuando está como fuera de sí, empieza a decir: como doctor, maestro. Empieza a decir cosas diferentes, títulos diferentes, porque está fuera de sí, ¿no? Por eso, aquí muy raro, porque en versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces, sí pasa esto en nuestra vida también. Aquí parece que Jesús no sabe nada. Entonces entró agua y hasta mi cuello está el agua. También en el Antiguo Testamento vamos a ver Salmos 69. Salmos 69. Lo mismo pasó a David. Salmos 69. Salmos 69. Versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Dice aquí, porque las aguas han entrado hasta el alma. Entonces, tiene un peligro, casi a punto de morir, ¿no? Entonces, no es como cualquier tipo de agua, sino estas aguas han entrado hasta el alma de esa persona. David. Versículo 2. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Aquí dice abismos de aguas. No es solamente aguas, es abismos de aguas. Muy profundo, mucho agua.
Entonces, ¿qué es el propósito aquí? Tenemos que saber el propósito. Tiene que uno saber que yo soy muy débil. David fue un rey de Dios. Era un hombre muy gran, era un gran hombre ante Dios también, pero era muy débil. Los hombres, nosotros tendemos a confiar en las cosas visibles, por ejemplo, dinero, su familia, para los hombres alrededor en su vida. Si uno está tiene fuerza, tiende a confiar en su fuerza. Con la boca nosotros decimos, confesamos que confiamos en el Señor solamente, pero de verdad en su corazón, en su vida, cuando empieza a entrar estas aguas, abismos de aguas, va a entender de verdad que yo soy nada, nada soy. Y luego, tal como estaba Jesús ante los discípulos, Él va a actuar como Él no sabe nada. Estamos en medio de dificultades, pero no hay ningún como respuesta de Dios. David aquí dice que está anegado casi. Estaba en abismos de aguas. La corriente le ha anegado, dice. Creo que en ese tiempo de San Marcos 4, los discípulos estaban clamando más y más. Señor, maestro, estaban gritando y gritando, porque estaban muy, muy cerca de su muerte, ¿no? Nosotros a veces oramos, supongamos, no tenemos ninguna dificultad, solamente paz tenemos en nuestra vida. Uno ora y dice, gracias Señor, gracias por cuidar mis hijos, gracias por darme lo que necesito, la comida rica, la casa. El Señor, te veo mañana. Uno duerme, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de clamor anhelante tiene esa oración? En esa oración puede encontrar ese clamor que los discípulos estaban teniendo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Señor va a contestar y resolver la petición de los que están clamando a Él. Hay algunos problemas en su vida. Sin la ayuda de Dios no se puede resolver. Solamente el Señor puede resolverlo. Entonces Dios quiere este tipo de oración de nosotros. El Señor quiere este tipo de certeza, seguridad de nosotros. Ese tipo de corazón anhelante. Cuando podemos orar de esta manera, automáticamente nos arrodillamos las rodillas. Cuando salen lágrimas, ¿no? A veces cuando un hombre tiene lágrimas saliendo, se humilla automáticamente, ¿no? Que yo soy nada. En este momento se arrodilla naturalmente, ¿no? Por ejemplo, por su salud, tiene problemas de su salud, o tiene problemas de su familia, problemas de sus hijos, o por lo material. Cuando vienen estas dificultades que uno no puede aguantar, de su alma salen estas lágrimas automáticamente, de sus ojos salen eso, ¿no? Y luego no va a reconocer los hombres alrededor, porque solamente va a fijar sus ojos en el Señor, que solamente el Señor me puede ayudar, ningún hombre me puede ayudar. En este momento se arrodilla uno, ¿no? Y de lo profundo de su corazón, de su alma, sale esta oración adelante, ¿no? Señor, soy tan débil. Señor, tú lo tienes que resolver, si no, nadie puede. Si me amas de verdad, resuelva, ayúdame. Yo te confío, que yo te amo, Señor. Ayúdame, Señor. De lo profundo de su corazón, de su espíritu, sale eso, ¿no? Sale esa oración honesta. Esa oración honesta es lo que quiere oír el Señor. En este momento Dios va a manifestarse. Cuando manifiesta la gloria de Dios, Dios va a obrar. ¿Quién es la mujer que fue alabada por el Señor? María, ¿no? Esa mujer fue alabada
por el Señor, porque donde hay el evangelio siendo predicado, esa historia de esa mujer será compartida siempre, ¿no? Dice la palabra así. Él quebró, dio ese alabastro de fragancia. En esta casa, a veces en nuestra vida también pasan tempestad. Su hermano mayor, Lázaro, estaba a punto de morir. Pero en este momento María ya sabía que solamente Jesús puede ayudarnos. Por eso envió un hombre para que viniera el Señor. Para que cuando venga el Señor, que ella sabía que puede curarlo. Entonces María esperó. Estaba gritando y clamando, por favor, apúrase. Pero no vino Jesús, ¿verdad? Y su hermano mayor murió. Ella estaba muy desanimada. ¿Pero por qué Jesús no vino? ¿Por qué? Vamos a buscar San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, versículo 3. San Juan capítulo 11, versículo 3. 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Aquí está diciendo el Señor, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Está apresurando al Señor, ¿no? Pero no vino Jesús en ese momento. Versículo 6, pero en versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Perdón, 6 dice, cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Creo que en ese tiempo, en la casa de María, estaba haciendo todo lo que podía para salvar a su hermano, ¿no? Estaba enviando la gente a Jesús para que viniera. Entonces los discípulos creo que estaban diciendo a Jesús, ya vámonos, Señor, ya vamos. Pero el Señor dijo, no, ahora no. Luego murió Lázaro. En este momento se fue Jesús. 7 dice, luego, o sea, después de la muerte de Lázaro, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir todo eso? Que hay un momento, el tiempo cuando se fue el Señor, ¿no? Entonces el tiempo de Jesús es diferente al tiempo de nosotros. A veces, muchas veces, el tiempo del Señor es diferente al tiempo de nosotros. A veces podemos experimentar eso en nuestra vida. Nosotros oramos con muchas lágrimas y mucho corazón. Muchos días nosotros oramos sinceramente, pero no hay respuesta. No contesta Dios. No hay nada que está pasando. Señor enmudece a veces, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Nunca debemos estar desanimados. Nunca debemos como tener caos en nuestro corazón. También nunca debes enojarse. Y nunca debe pensar que Dios le había abandonado. Porque el Señor me ama. Tenemos eso. Los padres en este mundo abandonan a sus hijos. Pero el Señor nunca hace eso. Entonces en el tiempo justo del Señor seguramente va a contestar Jesús. En el mejor tiempo, Dios va a hacer todo. Entonces, para la gloria de Dios, Dios va a hacer todo. Eso puede ocurrir en lo personal, en las cosas de familia, también en las cosas, los asuntos de la iglesia. Iglesia es igual. En muchos lugares puede ocurrir problemas, pero el Señor no contesta a veces, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué permite eso el Señor? También en su vida personal pasa eso, ¿no? Muchas veces. Yo he pasado muchas veces eso. Antes yo tenía problema de mi visa. Ahora cuando yo vine para acá, después de muchos años, yo quería regresar a visitar a Corea. Mi familia, los conocidos me estaban diciendo Corea.
venga, pastor. Pero yo no tengo la visa, por eso no podía ir. Pero el pastor Jacob sí salió su visa muy pronto. Y entonces yo en mi corazón, ¿por qué? El pastor Jacob dice, era muy fácil para mí la visa. Entonces para mí en mi corazón estaba pensando, ¿por qué permite Señor eso a mí? Aún después de muchos años yo no podía tener esa visa. Pero por fin, un día, yo le dije pues al Señor, todo, yo confío. Y también yo le dije, ¿qué es lo que hice mal yo? ¿Por qué hace eso a mí? Pero después muchos días, muchos años, permitió Dios. Entonces luego me puse a pensar, ¿por qué Dios permitió eso en mi vida? Yo vi alrededor de mí en mi vida, hay muchas personas que están sufriendo por esa visa. Mi familia de nuestra iglesia, nuestros hermanos amados tienen muchos problemas. Aún este hermano guatemalteco, después de venir para acá, no puede regresar. No puede regresar por su visa. Pero su familia está en Guatemala. Él tiene su familia que extraña mucho, pero él no puede ir. Él quería predicar a ellos, pero no puede. Entonces yo, siendo pastor, ¿cómo puedo entender el corazón de ellos? Entonces después de pasar por ese sufrimiento en mi vida personal, ahora puedo entender poquito, no todo, pero poquito. Entonces ellos, su vida es muy difícil, ¿no? Antes cuando un hermano me venía y me decía estas cosas en su consulta, yo le dije, ay hermano, lo siento, yo voy a orar por usted. Por ejemplo, familia de un hermano falleció en Guatemala o en México, entonces yo le digo, lo siento. Pero yo no podía entender más profundamente el corazón de ellos. Pero después de pasar por algo así, por un poco de tiempo, para mí fue mucho. Entonces ahora puedo entender que para ellos es demasiado, ¿no? Ahora solo poquito puedo entender. Entonces para ese propósito Dios permitió eso en mi vida. Personalmente tengo un hijo. A ese hijo yo le avisé, yo le dije, yo le pedí, hijo, mi hijo, ahora eres muy joven, por eso, ahora creo que ahora es muy bueno si usted puede aprender español. Ese hijo mío me dijo, ese asunto es tu asunto, padre. Entonces yo le quería apoyar y ayudar, pero él no tiene interés. Entonces nosotros en mi familia todos recibimos tarjeta verde, pero solamente mi hijo no recibió. Pero él lo necesitaba más que nosotros, porque para su universidad, él no puede pagar nada de su universidad, por eso necesitaba esa tarjeta verde. Entonces él estaba sufriendo mucho. Entonces después de mucho tiempo, él recibió esa tarjeta verde. Y este año fuimos nuestra familia a Corea a visitar, pero hubo un problema. Ahora, la tarjeta verde llegó muy tarde, salió muy tarde, por eso era muy tarde para él, para su apoyo financiero. Entonces, estábamos pensando, yo le dije, tú tienes que estudiar. ¿Qué quieres hacer por ese momento? Entonces, él decidió para su vida. Él me dijo, mi hijo, que voy a ir a México. Y yo le dije, qué bueno. Yo después no le dije nada, no le forcé, pero automáticamente me estaba diciendo, papá, yo voy a ir a México. Entonces yo sé que eso fue por Dios. Entonces, si él hubiera recibido su tarjeta verde temprano como nosotros, no hubiera pasado eso, ¿no? Pero él, después de sufrir, llegó a pensar y decidir así. Por eso todo lo que hace Dios es muy, muy maravilloso. No sé cómo está mi hijo en México ahora. Está en México ahora, pero no sé cómo está pasando ahí. No me llama, Pero pasa estas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios?
Pero cuando pasa el tiempo, todo podemos entender y saber que todo está permitido por Dios bajo el plan, la providencia de Dios. Así ocurre, pasa la misma cosa para la iglesia. Uno dice, estamos orando mucho, pero ¿por qué Dios está enmudeciendo? ¿Por qué Dios no contesta? ¿Por qué? Si ustedes cuando tienen hijos, como un bebé o un niño, ¿qué es lo que le gusta más? Dulces. A veces los niños quieren comer más y más dulces. Entonces después se preocupa mucho la mamá. La mamá empieza a esconder estos dulces. Entonces esconde la mamá las dulces. Entonces ese niño empieza a llorar y llorar. Mi dulce, mi dulce. Pero la mamá no va a mostrar nada. Y la niña dice, mami, mi dulce, ¿dónde está mi dulce? Así llora, ¿no? Pero, ¿qué pasa después? Cuando la niña, después de llorar mucho, empieza a roncar y dormir. Pero otra vez dice, dulce, dulce, y duerme, ¿no? Así. Se queda dormida. Entonces, para las madres, ¿qué hacen las madres? Así limpia la cara de la niña y la abraza, ¿no? Te amo, mi hija, dice. Le da besitos, ¿no? Con un propósito, pero bueno, está escondiendo los dulces. Así pasa para nosotros. A veces algo pasa y salen muchas lágrimas y no hay ninguna manera, ninguna salida. Llora y llora y llora, pero no hay respuesta. Pero aún esto es permitido por Dios. En la mañana, en el día, está muy gozoso. Gracias al Señor, dice uno. Pero cuando llega la noche, empieza a llorar. Pero aún todo ese tiempo es el tiempo del Señor. Está permitiendo, Señor. Vamos a buscar Salmos 64. Salmos 64, versículo 16. Salmos 64, versículo 16. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Dice aquí, tuya también es la noche. Todo eso viene del Señor, viene de la mano poderosa del Señor. 430 años pasaron los israelitas siendo esclavos, bajo la esclavitud. Esto era tiempo de la noche para ellos, pero aún ellos, eso fue permitido por el Señor. Entonces estaba bajo la captividad de Babilonia los israelitas. Lean el libro de Jeremías lleno de lágrimas. Era el tiempo muy oscuro de los israelitas, pero aún eso permitido por el Señor, ¿no? ¿Por qué necesita uno eso? Aquí fuera de la iglesia hay muchas plantas, árboles. ¿Cuándo crecen ellos? Durante la noche. Aún los animales crecen durante la noche. Aún los hombres crecemos nosotros durante la noche. Los bebés crecen durante la noche. Entonces, cuando vemos en la playa, vamos a ver las olas. Estas olas muy grandes estaban encima de los discípulos, ¿no? En estas olas, las mismas olas pasan en nuestra vida. Ahora, en el mar podemos ver estas olas, ¿no? El mundo está cambiando mucho, pero el Señor nunca cambia. La palabra de Dios, las ondas de Dios nunca cambian. Entonces,
El Señor que estaba junto con los discípulos, el Señor que estaba con el escritor de Salmos, el Señor que está con nosotros, es el mismo Señor. Seguramente va a venir. Habrá estas dificultades. En la casa, en el hogar, puede haber dificultades. De aquí de derecha viene dificultad. De izquierda viene dificultad. Aún detrás viene dificultad. Así pasa igual en la iglesia. En la iglesia también pasan muchos problemas. De ahí pasan problemas. Entonces de derecha viene otro problema. Detrás viene otro problema. Entonces yo, como soy un servidor de la iglesia, ¿qué debo hacer? Yo me arrodillo ante Dios. Completamente arrodillo. Y yo le digo, Señor, esa iglesia, tú, Señor, tienes que edificarla. Así yo confeso, naturalmente. Es la única confesión que podemos decir. Esta iglesia es la iglesia del Señor. A ti pertenece esta iglesia. Entonces tú, Señor, tienes que resolverlo. Automáticamente sale esta confesión de mi boca. Igual para su familia. En la familia de uno es muy tranquilo, todo muy tranquilo. Parece que en mi familia, en mi hogar, hay muchas tempestades, olas, pero en la familia de otros hermanos parece que no hay ninguna tempestad. Qué suerte tienen ellos, ¿no? Pero será así, de verdad. En lo profundo de esa familia hay muchas tempestades, muchos vientos dentro de la familia. Están lagrimando, están derramando muchas lágrimas. No hay excepción. Uno piensa, esa casa, esta familia no tiene problema, pero no, todo igual. Tenemos como retiros de pastores. Entonces, uno piensa, ese pastor creo que está pasando un tiempo muy bueno porque siempre tiene sonrisa. Parece que no tiene dificultad en su iglesia. Pero en la noche, en la madrugada, tenemos comunión. Y cuando empezamos a hablar sobre cosas, están derramando lágrimas. Todo igual, todo. Están llorando. Todos están en dificultad. Todos nosotros estamos en ese mismo barco. Por eso, siempre tenemos tentaciones, dificultades, pruebas. Y de esta manera Dios nos enseña que somos tan débiles. No hay ninguna excepción. Dios permite eso a todos. Para que al fin y al cabo uno sepa que el Señor es Dios. Él está haciendo todo, está controlando todo. ¿Y qué confesión quiere Dios de nosotros? Vamos a ver San Marcos 4. San Marcos 4, 39. San Marcos 4, 39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces, el dueño de todo eso es Dios. 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice, ¿cómo no tenéis fe? Aquí dijo, ¿cómo no tenéis fe? Pero San Mateo dijo, los que tienen poca fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces los discípulos, ellos entendían, ellos pensaban que ellos mismos tenían fe grande. Pero después de pasar por esa experiencia, ellos entendieron, de verdad, que no tenían ninguna fe. Entendieron ellos que eran hombres muy pequeños. Los discípulos, muchas veces se menciona en la Biblia sobre pelea. ¿Quién es más alto? No, yo soy mejor que ti, mejor que tú. Siempre estaban ellos así, peleando. Pero después de este acontecimiento, ellos todos estaban callados.
Nadie puede decir, yo soy mejor que ti, mejor que tú. Entonces, aquí Jesús está diciendo, ¿cómo no tenéis fe, hombres de poca fe? Después, ¿qué pasó? Todos ellos estaban humillados, humildes, no podían juzgar a unos a otros. Después de pasar por estas cosas, los discípulos se humillaron mucho. Y después, cuando ellos estaban estableciendo, edificando la iglesia, podían confortar a unos a otros. Apóstol Pablo pasó por muchas dificultades también. Primera de Corintios 1 dijo, ¿por qué Dios permitió todas estas aflicciones? Que por medio de todas las aflicciones nos está consolando el Señor. Y con esta misma consolación que recibí, yo puedo ahora consolar a otros hermanos. Por esta razón, apóstol Pablo recibió. El que antes experimentó la enfermedad puede consolar a otros, ¿no? A veces visito los hospitales con un paciente de cáncer y yo le digo, lo siento. Pero ¿cómo puedo yo saber su dolor? Sin experimentarlo personalmente, no puedo saber. El que nunca había experimentado la pobreza nunca puede entender los que son pobres. Uno tiene carro muy caro, pero hay otro hombre está preocupado por su comida, que no tiene comida ese hombre hoy. Y se estaciona y dice, échale ganas, anímate. Yo te puedo entender, ese hombre rico dice eso. Entonces, ¿es verdad eso? No puede entender, solamente puras palabras, ¿no? Pero ¿cómo puede el Señor consolarnos? Es porque dice la Biblia que Jesucristo experimentó todos los tipos de dificultades. Jesús estaba en las partes muy bajos, ¿no? Empieza uno a pensar sobre muchas cosas cuando está pasando por dificultades. Los tesoros, piedras preciosas están en lo profundo de la tierra, ¿no? Tiene que uno excavar y tiene que ir ahí, a lo profundo de la tierra, para como recibir estas piedras preciosas. Entonces, ¿quién puede tomar esta Biblia, la palabra de Dios, como piedra preciosa? El que tiene mucha como tranquilidad, paz en su vida, no tiene ningún problema. Esa persona no puede entender. Pero los que están derramando lágrimas, están pasando por dificultades, a esa persona la Biblia es como tesoro. Cuando uno tiene el corazón de David, cuando uno está pasando por las dificultades como David, uno puede entender el libro de Salmos. Uno está sufriendo mucho cuando está predicando, porque otros están juzgando, están burlándose de esa persona. Las personas están pisoteando. Entonces, en ese momento uno puede entender el corazón de Jesús. Dice que José tenía un corazón muy grande, porque él recibía a todos los hermanos que vendieron. Él fue vendido, también recibió tentación de mujer, también fue traicionado también, y también estaba encarcelado en Egipto. Estaban ahí en el cárcel con los peores criminales. Después de pasar por todas estas cosas, tenía corazón muy amplio. Podía recibir, aceptar a cualquier tipo de persona, José. Luego, ¿qué pasó? Su fe hacia Dios era muy grande. Esto es la voluntad de Dios. Vamos a buscar Romanos 14. Romanos 14, versículo 1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
2 dice, porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil como legumbres. Hay personas que son débiles en la fe, pero ¿quién puede recibir y aceptar los fuertes? Aquí en la iglesia hay algunos hombres, algunos hermanos que son fuertes en la fe. Los que ya pasaron, experimentaron esta tempestad, son fuertes. Una persona recientemente recibió la salvación. Sí puede ser que tiene muchos conocimientos de la Biblia, pero eso no es igual que tener fe grande. La fe, uno necesita tiempo de entrenamiento, sufrimiento. Por medio de todas estas cosas sale la fe grande. Solo por saber muchos versículos no puede ser un hombre fuerte ante Dios. Por medio de repetidamente pasar por estas dificultades y sufrimientos, uno se vuelve más fuerte en la fe. Y ahora puede consolar a otros. Y no va a juzgar a otros, los débiles. Solamente los que son débiles en la fe va a juzgar a otros. Cuanto más hermanos como así tenga la iglesia, más fuerte y firme será la iglesia. Porque estos hombres de la fe fuertes pueden apoyar a otros. Creo que aquí en la iglesia hay muchos hermanos así. Por medio de estos hombres con la fe firme, con la fe fuerte, Dios va a edificar la iglesia. Porque no va a buscar unos a otros, no va a condenar unos a otros. Porque todos pasaron por este proceso de crecimiento y de la fe. Y estas personas pueden influir a otras personas. Vamos a regresar a San Marcos 4. San Marcos 4. Últimamente, vamos a ver capítulo 4, versículo 36. San Marcos 4, 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Aquí había también con el barca de Jesús, barca con Jesús, también otras barcas, ¿no? Pero al fin, Jesús mostró que el barca no estaba naufragado, estaba ahí. Esa barca con Jesús creo que influyó también otras barcas, ¿no? La iglesia. Somos como miembros. Todos nosotros somos conectados. Efesios 4 dice que somos miembros de ese cuerpo de Jesús. ¿A qué se refiere eso? No es que solamente con mí mismo termina todo. Yo voy a influir, a afectar a otros. Cuando una persona tiene fe crecida, puede influir su familia, también los hombres, los hermanos en la iglesia, sus amigos, sus compañeros, sus vecinos. Va a influir y va a afectar porque la fe se manifiesta. Entonces la fe que pasa por sufrimientos, aflicciones, pruebas, seguramente va a afectar otros. En una casa de los hermanos pasa algo y pasa por eso, confiando en el Señor. Entonces eso puede influir la iglesia entera. Supongamos un hermano pasó bien por una prueba, derramando lágrimas, pero confió al Señor. Entonces después esa fe de ese hermano puede construir, edificar la iglesia. Esa fe de estos hermanos fuertes puede edificar la iglesia, puede consolar a los otros hermanos, puede edificar otros hermanos de esa persona también. Por medio de este tipo de santos hermanos se edifica la iglesia. Aquí los discípulos. Discípulos aquí que salen no son como hombres simples. Sí son puros e inocentes, pero a la misma vez. Ellos son gente que pasaron por muchas pruebas y dificultades. Por medio de este tipo de personas, Dios edifica, construye la iglesia. Una persona que puede aceptar cualquier hombre. También igual, iglesia,
cuando pasa por muchas dificultades la iglesia puede apoyar y aceptar muchas almas. Por eso, Jesús mismo sufrió mucho. Por eso, por medio de un hombre que sufre mucho por el Señor, va a trabajar. Esto es la manera de Dios. Y al fin, ¿qué es lo que va a decir esa persona? Vamos a ver 41. Leamos juntos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Aquí dice, se decían el uno al otro. En la iglesia, entonces tenemos esta plática, ¿no? ¿Quién piensa usted, hermano, que es el Señor? ¿Quién es el Señor para usted? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor para usted, hermano? El Señor es el que puede hacer obedecer el viento y el mar. Nosotros sabemos unos a otros. Vamos a compartir eso, ¿no? Y será glorificado el Señor por medio de eso. Esa iglesia es muy fuerte, ¿no? Pero tras de eso, ¿qué hay? Hay muchos vientos que pasaron. Muchas tempestades que pasaron. Entonces, pasando por todas estas cosas, aguantando todas esas cosas, aquí está la iglesia ahora. Muchos se van, pero hay gente que se queda a medio de todas estas tempestades. ¿Qué es lo que queda después? La fe, que es más preciosa que el oro fino, se queda. Y por medio de este tipo de salvos, Dios va a edificar la iglesia. Yo sé que la iglesia de Los Ángeles es muy preciosa ante Dios, porque aquí están los hermanos como así. Ellos tienen la fe como oro fino. Están guardando la iglesia a su lugar. Y a estas personas pueden también ayudar y apoyar, edificar otros miembros en la iglesia que están pasando por tempestad ahora. Dios está dando en la iglesia, está permitiendo estas tempestades, vientos, olas, está permitiendo todas estas cosas. Pero tenemos que reflexionar y considerar que yo construiré mi iglesia. Así dijo Jesús, Dios, que el que siembra, el que da agua, nada son, pero el que hace crecer es Dios, ¿no? Entonces, somos miembros de Dios. Vamos a orar para terminar. Dios viviente, te damos gracias. Gracias por habernos redimido y salvado. Ahora tenemos ese barca que nunca será destruida por eso. Porque sabemos y te agradecemos que tú estás aquí en ese barco con nosotros. Aunque viene tempestad, vientos y olas, ayúdanos siempre a poder aguantar bien. También por medio de ese proceso queremos que nos uses preciosamente para tu obra. Y en esta iglesia, aunque vienen muchas tempestades y vientos, nosotros creemos que tú nos ayudarás siempre. O sea, aunque en nuestro tiempo no puede ocurrir las cosas en nuestro tiempo, sabemos que en tu tiempo justo pasará todo, cumplirá todo. También te pedimos que des más seguridad y fe a todos los santos de la iglesia para que ellos nunca se vacilen. Y queremos que esa iglesia sea más y más firmes y fuertes para poder predicar el evangelio a aún más almas perdidas. Confiamos todos los eventos y todos los asuntos de la iglesia en tu mano poderosa. También los que están pasando por dificultades, por favor, darles más consolación y amor y gracia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.